Centro GeoCONACYT. Sus líneas de investigación son la conservación de suelos, el manejo integral de cuencas hidrográficas y servicios ecosistémicos de suelos. Sobre estos temas ha publicado 24 capítulos de libros, 23 artículos en revistas arbitradas y 4 libros como autora y coordinadora. Es profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es miembro del Consejo Directivo del Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza, cofundadora de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas, que ha organizado los 4 Congresos Nacionales de Manejo de Cuenca y miembro de la coordinadora Agua para Todos. Los dejo con la doctora Elena Kotler. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Me da especial gusto porque ya es la segunda vez que participo en estos importantes eventos. Bueno, yo les quiero hablar sobre la relación que a veces no vemos entre lo que es la calidad de suelos y nuestra alimentación, ¿no? Como sabemos, México tiene una inmensa diversidad de suelos, más del 70% de los suelos que existen, que están clasificados taxonómicamente, se encuentran en México, y estos suelos cumplen diversas funciones. La más importante, la más conocida, es la del sustento de actividades productivas, obviamente, pero además cumplen otras funciones ecológicas muy importantes, como es la de los ciclos biogeoquímicos, que son vitales para nuestra vida, y entre ellos la de captura de carbono. Muchos de los suelos pueden capturar más carbono que la vegetación misma, y eso hace que se emitan menos gases de efecto invernadero en forma de CO2. Los suelos también son los responsables de captar, de infiltrar y de retener la humedad para que la vegetación pueda estar tomándola a lo largo del tiempo. En los suelos también se encuentra un inmenso hábitat de organismos. Se dice que la biodiversidad en el suelo es mucho mayor que la biodiversidad sobre la superficie terrestre y que ellos son los responsables finalmente de la descomposición y de poner a disposición los nutrientes que necesitamos en sus alimentos. Los suelos que permiten infiltrar agua, los suelos que retienen mucho más el suelo in situ, son los que también regulan estas inundaciones y asolves cuando todos los sedimentos llegan a los ríos. Y también, en función de las características de los suelos, se puede inmovilizar y detoxificar materiales orgánicos e inorgánicos. Es decir, que conservar suelos significa conservar las funciones y también conservar los servicios ambientales que nos otorgan los suelos. Es decir, conservar la calidad de los suelos. Esperamos que los suelos cumplan la mayor cantidad de servicios ecosistémicos para poder mantener sus funciones. Pero sabemos que no todos los suelos pueden cumplir las mismas funciones ecológicas. Ustedes ven a la izquierda algunos perfiles de suelo, verán el tercer perfil que tiene una textura mucho más arenosa, mucho más pedregosa y por supuesto ahí el sustento de actividades productivas va a ser muy bajo, así como va a ser muy bajo la captura de carbono, la posibilidad de infiltrar agua y de inmovilizar y detoxificar materiales. Si ustedes ven el primer suelo, ven un perfil profundo con un horizonte superficial más oscuro, que podemos inferir que es la presencia de materia orgánica, y esto es un suelo que permitiría entonces un mayor sustento de actividades productivas, posiblemente una captura de carbono, infiltrar agua y quizás inmovilizar y detoxificar. Si pasamos al cuarto perfil, lo ven rojizo, presencia de arcillas, pero no hay ningún obstáculo para el desarrollo de las raíces, significa que éstas pueden crecer. Quizás haya captura de carbono y estos son suelos que infiltran y retienen agua y inmovilizan materiales. Entonces, si bien hay muchas funciones y servicios ambientales que esperamos de los suelos, no todos los suelos pueden cumplir de la misma manera. Acordémonos que los suelos son cuerpos naturales variables en el paisaje, que no son renovables a escala humana y que son frágiles y son susceptibles al manejo. Y en nuestro país tenemos que el 27% de los suelos de México
tienen un alto potencial para producción de alimentos. Acá a la izquierda pueden ver los suelos, el área que ocupan, y varios de ellos sí tienen potencial para producir alimentos. 15% de ellos tienen un potencial mediano, va a depender del manejo que le estemos dando. A lo mejor requieren calado, incorporación de materia orgánica, prácticas de conservación de suelos, pero cerca del 60% de los suelos difícilmente son aptos para la agricultura. Este es el panorama con lo cual comenzamos y el cual necesitamos de estos suelos para la producción de alimentos. Esto hace que en los últimos años, del 76 hasta el 2011, cada vez más se están utilizando suelos que no necesariamente son los más aptos ni para los pastizales ni para la agricultura, ¿no? Si bien desde los años 70 se utilizaban los suelos más aptos, ya cada vez más se están utilizando los suelos un poco menos aptos. Y también de estos suelos más fértiles, aproximadamente 13,000 kilómetros cuadrados de estos suelos aptos para la agricultura están siendo utilizados para la construcción de asentamientos humanos, de ciudades o para la construcción de presas. Entonces hay muchas planicies con suelos fértiles que simplemente están siendo urbanizados. Entonces, entre que tenemos suelos con un funcionamiento y con posibilidades y con aptitudes distintas, entre que cada vez, a medida que la frontera agrícola crece, cada vez nos estamos yendo sobre los suelos menos fértiles, también estamos usando estos suelos para la construcción de ciudades, ¿no? Y por otro lado tenemos que por el mal manejo que estamos haciendo, los suelos se están degradando. En el 2002, Semarnat y Colpos mencionaban que 45% del país estaba degradado. En el 2015, un mapa de erosión de suelos de INEGI menciona que hasta el 66%, y en un estudio de Bolaños y colegas del 2016, ellos mencionan que el 76%. Esto es poco comparable, ya que las metodologías son distintas, pero podemos entonces quedar que más del 50% del país tiene los suelos degradados. Y la causa de mucha de esta degradación se ocasiona por las actividades agropecuarias. A nivel mundial ya se está diciendo que debido a la tasa de degradación del suelo, se sugiere que quedan más o menos 60 años de suelos fértiles, ¿no? Que las tasas de pérdida de los suelos calculadas actualmente son entre 10 y 40 veces más alta que las de reposición de los mismos. Entonces nos estamos encontrando con un componente de los ecosistemas muy frágil que se está deteriorando a pasos realmente agigantados, que los estamos perdiendo estos suelos ante nuestros ojos y que no sabemos, todavía no hemos analizado bien cuáles van a ser los impactos en términos de todas las funciones, de capturar agua, de capturar carbono, de tener biodiversidad y además y sobre todo la de alimentarnos, que es el tema que hoy nos ocupa. ¿Cuáles son las consecuencias de erosión de suelos? O sea, cuando se erosiona un suelo, esos impactos quedan solamente en la parcela nos queda claro que se deteriora la calidad de los suelos. Si se deteriora la calidad de los suelos, evidentemente van a disminuir los rendimientos, evidentemente los alimentos van a ser menos nutritivos y va a haber un incremento de costo de producción, porque el productor le va a tener que poner va a creer que debe ponerle más fertilizantes. Las plantas van a estar mucho más susceptibles a plagas o a enfermedades. Entonces, realmente sí hay un costo y un impacto a nivel local. Este impacto lo hemos calculado entre 38 y 54 dólares por hectárea en términos de lo que se pierde como rendimiento y también en términos del costo de producción que requiere. Ya actualmente 28% de las unidades de producción mencionan que la pérdida de fertilidad es el principal problema para el desarrollo de actividades agropecuarias. O sea, ya es notorio para los productores que sí, que la erosión del suelo les está afectando el desarrollo de actividades agropecuarias. Pero la erosión del suelo no queda a nivel local. Hay muchos impactos a nivel regional y global. Por ejemplo,
Primero, que pone en riesgo la soberanía y la seguridad alimentaria. Al momento de disminuir los rendimientos, al momento que estos rendimientos tienen una menor calidad nutritiva, lo primero que impacta es la soberanía y la seguridad alimentaria y que los alimentos vengan con deficiencias de nutrientes. Pero hay múltiples otras consecuencias, como que se aumentan sedimento en los ríos, en las presas, en los lagos, en las presas disminuyendo su vida y su capacidad de generación hidroeléctrica, incrementa el costo de purificación del agua porque hay una gran carga de sedimentos y muchas veces el agua tiene que pasar 2 veces por la planta de tratamientos para retener sedimentos. Aumenta la turbidez del agua y la eutrofización en cuerpos de agua y entonces eso altera completamente todo el ciclo ecológico, aumenta el riesgo de inundaciones y cuando hay esta erosión, pues no solamente se acarrean partículas de suelos, se pueden acarrear mucho material sólido proveniente de muchas fuentes, basureros, jales, pueden ser aguas negras que también van a ser acarreados. Si estos suelos han sido tratados con pesticidas, entonces también va a haber un acarreo de metales pesados y de componentes orgánicos asociados a las partículas. Y finalmente, cuando el carbono de la materia orgánica se oxida, se libera y se oxida, va a haber una emisión de gases de efecto invernadero. Y si son cuencas exorreicas y desembocan en el mar, va a haber una contaminación de aguas marinas. Entonces, si calculamos muy tímidamente que el costo del impacto de la erosión a nivel local puede ser de 38 a 54 dólares por hectárea, como imaginarán, el costo a nivel regional y a nivel global pues va a ascender a millones finalmente de dólares. Es algo que prácticamente no se ha valorado económicamente, ¿no? Y estas son algunas de las formas que podemos encontrar en las parcelas agrícolas de cómo se ve la erosión de suelos, ¿no? Y erosión de suelos que se puede perder por viento y erosión de suelos que se pierde por agua, ¿no? Y llegamos hasta las cárcavas que se encuentran en la parte de abajo, que como ustedes verán ya es algo irremediable y que va a ser muy difícil y muy costoso poder otra vez generar y formar suelo en esos tipos de paisaje. En otros paisajes, como la izquierda abajo, donde están los borregos, pues sí, puede ser una pérdida mucho más sutil de material orgánico, de material fino, pero ante estas prácticas ya vemos siempre de suelo descubiertos, pues año tras año se van perdiendo todas las partículas mucho más fértiles, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la relación entre calidad de suelos y la nutrición? La relación es que todos los elementos esenciales que nosotros necesitamos, pues van a llegar a la dieta humana o bien a través de los vegetales que crecen en los suelos o bien a través de los productos animales que comen de los vegetales que crecen sobre los suelos, ¿no? Se han identificado 14 elementos que son esenciales para el crecimiento de las plantas y para la salud humana, ¿no? Hay macronutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Hay otros que son elementos traza, entre ellos 5 metales pesados, por ejemplo, hierro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno y 3 no metales como boro, cloro y níquel. Estos tienen que estar en el suelo para que haya un buen crecimiento de plantas, pero también son elementos que nosotros necesitamos como seres humanos, ¿no? Y entonces por ello la mayoría de los suelos que son ricos en nutrientes, pues dan lugar a tejidos con elementos que nosotros necesitamos. Y cualquier deficiencia de estos elementos se traduce en enfermedades en el cuerpo humano, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Tienen que tomar vitaminas, ¿no? ¿Por qué tenemos que tomar vitaminas extra? Porque esas vitaminas que necesitamos no las están teniendo las plantas, los vegetales que estamos consumiendo, ni la carne que estamos consumiendo, porque los suelos no los tienen. Hay también, quise ponerles aquí entre paréntesis, que también los suelos son una fuente imprescindible de medicamentos, que más o menos 78% de todos los agentes antibacterianos, entre el 83 y el 94, y alrededor de 60% de las nuevas medicinas que son aprobadas contra el cáncer, han tenido sus orígenes en el suelo.
Y es parte de la salud humana. Necesitamos elementos y también necesitamos estas fuentes de medicamentos. Bueno, todo eso proviene de los suelos. Y entonces podemos ver o bien cultivos sanos, como los vemos a la derecha o abajo, o bien cultivos que inmediatamente los vemos deficientes de algunos tipos de nutrientes, ¿no? Esta relación intrínseca muy cercana ha sido ya explícitamente expuesta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El segundo objetivo, que es de hambre cero, menciona que para poder luchar contra el hambre cero necesitamos sistemas de producción alimentaria sostenibles, necesitamos prácticas agrícolas resilientes, necesitamos mejorar la calidad de los suelos y diversificar los cultivos. Entonces, en los ODS ya está puesto que no hay manera de poder abordar los problemas de alimentación en nuestros países si no comenzamos a mejorar la calidad de los suelos. Y luego ven que hay otros objetivos de desarrollo sostenible que también tienen que ver con los suelos, además de la alimentación, como puede ser el fin de la pobreza en relación a la reducción de desastres, como deslaves, como puede ser agua limpia y saneamiento, cuando hablamos de restablecer ecosistemas que proveen agua, eliminar contaminantes y el uso eficiente de recursos hídricos en la agricultura, ¿no? Puede haber una mejor eficiencia de recurso hídrico cuando los suelos se encuentran, por ejemplo, con mayor contenido de materia orgánica. En las ciudades también todo lo que tiene que ver con la resiliencia ante desastres, acción por el clima, es todo el manejo de suelos nos permite fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación y de mitigación y obviamente la vida de ecosistemas terrestres. Pero ¿con qué nos encontramos con estos impactos de la política agrícola desde los años 30 más o menos? Desde las últimas décadas, 90, el Estado mexicano se impulsó un modelo agrícola industrial que nos ha incrementado la dependencia en semillas híbridas, fertilizantes, pesticidas, pero también ha aumentado la dependencia en el término de conocimientos tecnológicos, olvidándonos de todos los conocimientos tradicionales. Desde la década del 50, más o menos del siglo pasado, todo lo que era seguridad alimentaria quiso alcanzarse a través de importaciones y de técnicas impulsadas por la llamada Revolución Verde, ¿no? Entonces, esto nos ha aumentado la dependencia hacia la importación de los alimentos y es ahora todo lo que se ha venido discutiendo a causa de la pandemia del COVID, que es todos los problemas en la salud, en la obesidad, en la desnutrición, pero también tenemos problemas de contaminación de suelos, de contaminación de cuerpos de agua. Y ya yo creo que con toda la literatura que existe queda absolutamente clara que esta llamada Revolución Verde fue uno de los inmensos errores u horrores que se han escrito y se han implementado en la historia reciente, ¿no? Y en México también, a causa de esta Revolución Verde, tenemos una agricultura muy polarizada. El 0.2% de las tierras corresponde a grandes productores y concentra casi el 15% de la superficie del país, haciendo que en promedio tengan más de 90 hectáreas, mientras que los medianos pueden tener 3 hectáreas, pero el 70% de las unidades de producción son menores a 5 hectáreas y se dedican principalmente a agricultura de temporal. Entonces, estamos en un panorama ante esta dependencia tecnológica, se ha erosionado también todo el conocimiento, se ha erosionado una gran cultura agrícola y tenemos este panorama en la agricultura con una 20%, 30% de tierras que son rentadas a agroempresas, con cantidad de tierras también que han sido abandonadas por problemas de la erosión, de campesinos que han migrado. Entonces, todo esto nos está llevando a que un proceso ecológicamente sustentable, porque depende de la fotosíntesis, se ha vuelto un proceso insostenible.
¿no? Hemos roto el proceso natural que dependía de la fotosíntesis y que esto nutría, daba azúcares a los suelos y que nutría finalmente a las raíces en un proceso completamente insostenible. En una agricultura que depreda recursos como agua, suelos, biodiversidad, energía, nutrientes, en una agricultura en la cual estamos exportando nutrientes de agua, nutrientes de suelo. Siempre se dice que exportamos agua, es cierto, el agua virtual, pero también estamos exportando nutrientes finalmente y con un gran gasto energético en transporte. Una agricultura que tiene una alta contribución al cambio climático global. En México es aproximadamente el 14% de la agricultura contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya hemos roto lo que es el consumo y la producción. Simplemente están separados por distancias, incluso por continentes, ¿no? Ya no es un ciclo corto de producción y consumo, sino que hemos roto esta relación. Y a veces es un modelo de campo sin campesinos, ¿no? Porque estos campesinos que tienen 1 o 2 hectáreas, pues finalmente lo que ha hecho es y que no han entrado a este proceso de revolución verde, entonces que han sido excluidos completamente del mercado, de las capacitaciones, del crédito. Esto ha incentivado el despoblamiento, ha generado mucha migración a las ciudades, ha bajado la calidad de vida y la alimentación. Estamos dependiendo de las importaciones de alimentos con sus consecuencias. Y ahora tenemos una agricultura ya no tanto para producir alimentos, más bien es para producir divisas, ¿no? Y esto se ha mostrado que es muy vulnerable en caso de las fronteras cerradas, por ejemplo, ahora con las pandemias, ¿no? Se cierran fronteras. Acá en la Ciudad de México, en la central de Abastos, se cerró la central de Abastos durante varios días. Y entonces todos los productos que vienen de otras regiones finalmente se encontraban con una central de Abastos cerrada. ¿Por qué? Porque no hay una producción local. Hemos roto la producción local. Cada sistema de manejo que tengamos, agricultura industrializada o no, va a ocasionar modificaciones de intensidades distintas sobre los suelos, va a alterar sus funciones, ¿no? Y podemos tener todas, desde la más moderna hasta la siembra con coa, ¿no? Y todas van a simplemente modificar, pero el problema, lo que tenemos que saber es cuánto podemos modificar, ¿no? Sin alterar estas funciones y servicios ecosistémicos que queremos seguir manteniendo. Todos los sistemas de producción y sobre todo los que nos han venido con la Revolución Verde se enfocan al manejo de suelos para reemplazar 3 funciones esenciales. Pongamos el control de plagas, ¿no? Se sustituye el control biológico, que siempre ha existido, por los pesticidas. Y eso ha aumentado una gran dependencia en agroquímicos y ha ocasionado el desarrollo de resistencia a los plaguicidas, a malezas, a insectos y enfermedades. Y por último también ha ocasionado la pérdida de variabilidad genética en los principales cultivos. La labranza. La labranza que está reemplazando un proceso natural, que es la regulación biológica y la estructuración del suelo. En México, el cultivo de maíz, que cubre más del 60% de las tierras de temporal, está sujeto a una labranza convencional. O sea, es decir, que se saca todo el rastrojo del cultivo, se pasa bien al tractor, bien una labranza tradicional, y se deja el suelo completamente desnudo, así como en las fotos anteriores, para la posterior siembra, ¿no? Y esto ocasiona la pérdida de materia orgánica, que conlleva una pérdida de fertilidad. Además, se reduce la capacidad de retención de humedad de los suelos y se pierde la productividad, ¿no? Y finalmente, la fertilización, que sustituye a los compuestos orgánicos y el ciclo de nutrientes, ¿no? Más o menos la mitad de los fertilizantes nitrogenados que se aplican a los cultivos se pierde en forma gaseosa o bien se lixivia a los cuerpos de agua, ocasionando eutrofización. Entonces, no es que estemos poniendo la urea y que todo la planta lo va a absorber, ¿no? No, mucho de eso se pierde y entonces por eso estamos emitiendo gases de efecto invernadero o finalmente se lixivia y estamos provocando eutrofización. Entonces, 3
funciones esenciales de los suelos, que los suelos siempre han generado, ahí donde no se mueven los suelos en pastizales naturales, hay un control biológico, hay una regulación biológica y una estructuración del suelo por los microorganismos y hay una descomposición in situ de la materia orgánica, ¿no? Entonces hemos venido a reemplazar estos procesos o creemos que los estamos reemplazando, ¿no? Pero en los suelos hay una fuerte interconexión entre todas estas funciones, ¿no? Entonces, si se usa energía o productos químicos para reemplazar las funciones, bueno, se va a generar consecuencias sobre todas las funciones del suelo, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, la labranza, sí me afecta la estructura, sí me afecta la materia orgánica, pero también va a afectar directamente la edafofauna, ¿no? Los plaguicidas, bueno, va a ser un ingreso de metales pesados al suelo. Esto me va a cambiar la acidez del suelo, inmediatamente me destruye todo lo que es la edafofauna. La fertilización me crea un desequilibrio entre nutrientes y micronutrientes, me altera la edafofauna. Es decir, que todo lo que estamos haciendo en el suelo finalmente me está alterando los componentes del suelo, me está alterando estas funciones del suelo y no en el sentido deseado. ¿Sí? Y esto, entonces, ¿cuál va a ser nuestro impacto sobre la nutrición? Actualmente en México, casi 25 millones de personas se encuentran en pobreza alimentaria. Esto es más o menos 1 de cada 5 habitantes carece de los recursos para satisfacer sus necesidades nutricionales mínimas y en la población indígena estos valores superan al 33%. Y creo que ahora con el COVID todos los escenarios nos indican que la pobreza va a aumentar. Entonces, esos estudios de Coneval, cuando se vuelvan a realizar 2021-2022, pues ojalá que no encontremos que estos números han aumentado, ¿no? Entonces, si decimos que los suelos son parte integral de la seguridad alimentaria, pues los suelos también van a ser parte integral de la salud humana, ¿no? Si los elementos esenciales que el suelo provee a las plantas también son vitales para la salud humana, entonces tenemos una relación intrínseca ahí. Aquí podemos ver que cuando relacionamos la unidad de producción y la superficie erosionada, vemos, y el destino de la producción, vemos que las superficies erosionadas en las zonas de alto consumo son bastante altas. Entonces, ya en las superficies erosionadas de autoconsumo, si se estaba produciendo 1 tonelada de maíz por hectárea, bueno, con esos procesos de erosión se van a disminuir los rendimientos y también nutricionalmente el maíz que se saca va a ser mucho más pobre. Y en todas las unidades que son de autoconsumo con excedentes, pues en muchas de ellas también estamos viendo que los procesos de erosión pues son altos en muchos de los estados, ¿no? Por ejemplo, por acá podemos ver Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, es decir, en aquellos estados justamente con mayor cantidad de pobreza es donde también tenemos superficies erosionadas en mayor extensión que están afectando a las unidades de producción dedicadas para autoconsumo. Bueno, y entonces cuando relacionamos la erosión de suelos con la pobreza alimentaria, este es un trabajo, una primera estimación que se hizo, lo que podemos ver es que acá está la superficie agrícola de temporal, acá en el eje de las X una población con carencia. Lo que podemos ver es que sí hay una clara relación entre erosión de suelos agrícola de temporal y carencia alimentaria, ¿no? Y podemos ver que los estados de Guerrero, de Michoacán, de Guanajuato, del Estado de México, son los que presentan pues un mayor aporte al coeficiente de correlación, es decir, son los que presentan una relación mucho más fuerte, ¿no? Y entonces aquí podemos ver, bueno, que los procesos, la población en carencia alimentaria, que son los estados de morado oscuro, son también aquellos en los que podemos encontrar grados fuertes y medianos de erosión.
¿no? Entonces, esto ya nos comienza a decir, la pobreza alimentaria también está relacionada con la erosión de suelos. Entonces, y es algo que obviamente entendemos, si el suelo está erosionado, significa que el suelo ha perdido materia orgánica, ha perdido nutrientes y que los rendimientos van a ser menor y la calidad de estos cultivos también a su vez van a ser menor, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que hay una la relación entre la degradación de suelos y la inseguridad alimentaria, pues va a tener muchos efectos, tanto directos como indirectos, ¿no? Efectos directos van a hacer que disminuya los rendimientos y eso va a ser mayor estrés para ante la sequía, va a haber infertilidad de suelos, déficit de macro y micronutrientes y esto aumenta la susceptibilidad de las plagas. Pero también hay una reducción de las proteínas y los nutrientes en alimentos, y entonces eso disminuye estas cantidades y calidades, reducción en microelementos y disminución en la calidad de granos. Y entre los efectos indirectos, lo que podemos ver es que al quererle agregar más pesticidas, más agroquímicos, se aumenta la contaminación ambiental, del suelo, del agua, del aire. Esto genera efectos en la salud humana, esta es una relación también muy estudiada y hay incidencia de patógenos que cada vez se hacen más resistentes, ¿no? Y por otro lado, con la pérdida de materia orgánica, cuando el carbono finalmente se oxida, se estamos emitiendo gases de efecto invernadero, aparecen nuevas enfermedades y plagas porque ya hemos creado todo un desequilibrio, aumenta el riesgo de erosión de suelos porque cada vez va a haber menos cobertura de suelos porque los cultivos están mucho más débiles, se reducen rendimientos, aumentan enfermedades y todo esto es una reducción en disponibilidad de alimentos sanos para la población. Entonces, todo esto comienza con el problema de degradación finalmente de suelos. Y ahora que cada vez me está hablando de soberanía alimentaria, lo que tenemos que comenzar a pensar es cómo vamos a revertir este 50, 60 o 70% de degradación de suelos. ¿Qué se está haciendo para comenzar a revertir este proceso? Hay algunos programas de política pública de producción bienestar, por ejemplo, y cada vez más se habla de agroecosistemas, se habla de agricultura. Y con lo que se quiere con los agroecosistemas es imitar la estructura y la función de los ecosistemas. La estructura, es decir, los estratos arbóreos, arbustivos, herbáceos, la estructura del suelo y también la función que puedan tener cada uno de esos estratos de vegetación y también los suelos. Y eso es crear un sistema que arriba del suelo posea una alta diversidad de especies y abajo del suelo sea biológicamente activo, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar de esto que hemos venido esta tendencia de los años 30, 40 del siglo pasado con la revolución verde de tener monocultivos de alto contenido de agroquímicos, de dependencia tecnológica, ahora hacer un cambio, una transición hacia agroecosistemas. Esto no es fácil, o sea, hay muchos conocimientos que se han erosionado, se tiene que cambiar, los agroecosistemas generalmente es un proyecto de vida familiar. Entonces, tiene que haber una familia, pero ante la migración que ha habido en el campo, entonces también se tienen que reestructurar estos lazos, se tienen que reestructurar las organizaciones campesinas que se han venido perdiendo, se tienen que reestructurar los ejidos, las comunidades, tienen que haber capacidades institucionales, capacidades técnicas, capacidades económicas, tienen que haber mercados locales. O sea, no es cuestión de decir, pues que el productor de 2 hectáreas ahora produzca de otra manera. Es un cambio absolutamente de todas las reglas de la sociedad, así como hemos venido viviendo. Y entonces ahora lo que estamos viendo es que ya también la imagen que tenemos de conservar suelos también tiene que estar cambiando, ¿no? Esta imagen de conservar suelos
construyendo presas, construyendo zanjas, construyendo bordos, pues ya no es la conservación de suelos que necesitamos. En este momento la conservación de suelos tiene que ver con mantenerlos protegidos. No queremos que una gota de agua, no queremos que el viento los toque. Se tiene que incorporar materia orgánica. El carbón es la fuente de vida para toda la biología en los suelos, ¿no? Entonces, si no incorporamos carbón en la forma de rastrojos, como lo vemos abajo, en la forma de diferentes estratos, en la forma de diversidad de cultivos, entonces no vamos a estar cambiando finalmente nada. Tenemos que promover agrobiodiversidad, generar sinergias entre varias prácticas que pueden ser francas de cultivos distintos, pueden dejar rastrojo, pueden ser surcos de nivel, pueden ser cercos vivos. Se tiene que promover una eficiencia energética, no es posible estar cultivando a base de petróleo, a base de fertilizantes, se tiene que hacer un manejo adecuado de los riegos para evitar salinizaciones y se tiene que considerar todos los ciclos de los nutrientes, ¿no? Entonces ya tenemos que estar cambiando nuestra manera de queremos que es conservar suelos. Y esto lo digo porque, por ejemplo, a nivel, no de suelos agrícolas, pero a nivel de suelos forestales, en los últimos 10 años, CONAFOR ha invertido 70% de su presupuesto en construir presas y en construir zanjas, creyendo que eso era conservar suelos, ¿no? Y ahora ya nos damos cuenta de que si no volteamos nuestra mentalidad a la conservación de suelos, no va a haber cambios en estas estadísticas terribles de 50, 60, 70% de degradación de suelos, ¿no? Entonces, para concluir, podemos decir, uno, que los suelos sanos son esenciales para soportar y para nutrir adecuadamente, tener una adecuada producción de alimentos, ¿no? Hay una relación indisoluble entre lo que es la calidad de suelos y la alimentación. Sabemos que más de la mitad del territorio nacional está afectado por estos procesos de degradación que disminuyen el rendimiento y que empobrecen la calidad nutricional de los suelos. Sabemos también, y eso ya se ha dicho en múltiples eventos, que es necesario revertir el modelo agrícola e industrial que empeora la calidad de los alimentos y genera muchos impactos ambientales, sociales, culturales negativos. Ya estamos viendo que sí hay una relación clara entre erosión de suelos agrícolas de temporal y carencia alimentaria de la población. Y esto es un dato muy importante porque significa entonces que el problema de erosión de suelos no es un problema eminentemente ambiental, es un problema social y como tal tendría que entrar también en las políticas sociales, ¿no? Que todo lo que son estrategias de manejo tienen que ser evaluadas, tienen que ser monitoreadas para asegurarnos que están conservando calidad de suelos. Y no como todas estas prácticas que se han venido también como Zagarpa en el sexenio pasado, que todo el presupuesto que decían era para conservar suelos, también era para riego, era para construir pozos profundos, era para construir presas. ¿Quién evaluó que esas prácticas mejoraban la calidad de los suelos, ¿no? Entonces, por eso también es importante ahora, con estos nuevos programas de política pública, Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, de que haya una evaluación de las prácticas y que digamos si están conservando suelos o no. Y como toda evaluación tiene que ser adaptativa, flexible, y entonces poder ir mejorando los programas de política pública que no están escritos sobre piedra, que se tienen que ir finalmente mejorando, ¿no? Y también generar una política pública que fortalezca el conocimiento y manejo de los suelos. No se ha hablado de suelos durante muchas décadas. Se ha hablado de producción, se ha hablado de eficiencia, se ha hablado de productividad. Ahora estamos comenzando a cambiar los términos, ya no se habla de productividad, se habla de agrobiodiversidad. Se está comenzando a poner la importancia de las semillas nativas del maíz y del frijol sobre la mesa. Se está comenzando a discutir sobre los pesticidas tóxicos, pero también se tiene que comenzar a discutir cómo se tienen que manejar los suelos para poder preservar su calidad y para poder mantener
los diversos servicios ecosistémicos que nos provee. Sí es la alimentación, pero también nos interesa el agua, la cantidad y la calidad de agua. También nos interesa disminuir la emisión de de gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos que comenzar a voltear y entender y conocer mejor los suelos que tenemos y también las prácticas que se han venido llevando a cabo, cuáles funcionan y cuáles no funcionan. Y con esto yo termino. Muchas gracias. Doctora, bueno, pues interesantísima la plática. Muy interesante también el que haya hablado sobre los objetivos de desarrollo sostenible y cómo el tema de suelos está relacionado con los primeros dos objetivos que son la pobreza y el hambre cero y la importancia que tiene, ¿verdad? Hay varias preguntas, le voy a ir comentándolas. Uno es, bueno, a ver, se me están pasando. Dice, ¿considera usted que los huertos de traspatio que son verdaderamente complicados para que se logre el autoabasto familiar son una verdadera alternativa de seguridad alimentaria? También nos comentan algo sobre la milpa, si considera como una buena solución la milpa, de ser así, ¿para cuáles regiones? Bueno, obviamente muchas felicitaciones y como que tiene conocidos por esta región que le van a saludar. Y también algo comentó sobre el programa federal Sembrando Vida, pero nos preguntan en particular sobre su opinión respecto al programa. Ok, bueno, comenzaré con estas tres preguntas. Huertos de traspatio, si son importantes, claro que son importantes. Huertos de traspatio, huertos urbanos también serían muy importantes. Si eso va a permitir la seguridad o la soberanía alimentaria, no necesariamente, va a ser un complemento, ¿no? Pero cuando hablamos de seguridad también es importante. Cuando hablamos de seguridad alimentaria estamos hablando de la inocuidad de los alimentos, de la accesibilidad de los alimentos, ¿no? Cuando hablamos de soberanía, estamos hablando también de una apropiación cultural de lo que se está comiendo, ¿no? Se está hablando de un comercio justo, se está hablando de un comercio cercano. Entonces, el huerto de traspatio sí va a ser un complemento importantísimo, pero no, eso no va a suplir. Un huerto de traspatio no nos va a dar todas las proteínas y todos los nutrientes que requerimos. Siempre se va a requerir complementos. Pero también hay que considerar 70% de la población vivimos en ciudades. Y aquí hemos abandonado completamente lo que es la producción. Y sí tenemos que acercarnos a comenzar a producir en huertos urbanos, ¿no? Porque si no, estamos trayendo alimentos, no sé ahí donde ustedes están, pero acá en la Ciudad de México, pues podemos comer o mangos de Guerrero, o mangos de Veracruz, jitomates de Sinaloa, papayas de Chiapas. Bueno, claro, no todo lo podemos producir acá, pero acá en la Ciudad de México y también ya hay una red de mercados alternativos para comenzar a fomentar a los productores locales, porque si no, esto nos hace muy vulnerables de cada vez depender de productores mucho más lejanos, sin hablar de todo lo que se está importando, ¿no es cierto? Milpa es una solución. La milpa nos está mostrando que si ha durado tantos miles de años es porque realmente es resiliente. La milpa ha pasado por todas las etapas históricas de este país, a pesar de todos los ataques, y la milpa se ha mantenido, se ha adaptado. La milpa es un sistema de producción, además de que muy eficiente energéticamente, es resiliente ante todos los cambios. Y yo creo que eso nos tiene ya que decir algo, ¿no? ¿Para qué regiones? Pues hay milpas en todas las regiones adaptadas. No hay un sistema de milpa. Eso yo creo que también es interesante, ¿no? La asociación de cultivos que caracteriza las milpas, pues los cultivos pueden ir cambiando, porque ya sabemos el principio, ¿no? Esta relación que hay del maíz con una leguminosa. Entonces, eso lo podemos ir adaptando finalmente. Podemos tener rastreras que cubren el suelo.
Y eso tiene que ser adaptado en función también de qué es lo que se come en cada región. Yo creo que se da en milpas en todas las regiones y puede ser, y claro, es mucho, se practica las milpas cuando son propiedades chicas, ¿no? A veces la milpa se practica en 300 metros cuadrados o en 1 hectárea, ¿no? Entonces, pero yo creo que podemos adaptar este sistema, la asociación de cultivos, para extensiones mayores, que eso es lo que yo creo en que tendríamos que estar trabajando, ¿no? El programa Sembrando Vida es una pregunta un poco delicada. Bueno, en este momento, eso sí les puedo decir, tenemos un proyecto, un anteproyecto para, en estos 3 meses tenemos que hacer un proyecto porque lo que nos interesa en el Centro Geo es evaluar cómo se está dando la implementación del programa Sembrando Vida en varios estados en el país. Nosotros hicimos un análisis del diseño del programa Sembrando Vida para ver si el programa Sembrando Vida realmente estaba yendo a los estados con mayor marginación, si estaba yendo a estos municipios y localidades. Es un estudio, es un informe que es público. Y sí consideramos que a nivel de estado y de municipios, el programa de Sembrando Vida se encuentra bien enfocado hacia los estados con mayor marginación, hacia los estados con un poco mayor de biodiversidad, es decir, cumple con los criterios de Sembrando Vida. Ya a nivel de localidad deja de cumplir con esos criterios porque a nivel de localidad, y lo entendemos, se tienen que estar buscando las parcelas de 2.5 hectáreas. Entonces, no siempre estas localidades van a ser las más marginadas, ¿no? En términos de diseño, yo creo que el programa es muy novedoso, no ha habido un programa así en México, con mucho acompañamiento técnico, mucho acompañamiento social, mucho énfasis en la organización social, mucho énfasis en el ahorro y en las capacidades productivas. Si eso va a cambiar los sistemas de producción, va a cambiar el comportamiento, va a cambiar el hábitat y va a mejorar la calidad de suelos, eso es lo que quisiéramos evaluar, ¿no? Yo creo que eso es la parte importante, que la academia esté acompañando estas políticas públicas para ver si realmente van en el sentido necesario. Doctora, a ver, hay varias preguntas. Voy a tratar medio de agrupar, porque en realidad, la pregunta es ¿qué podemos hacer en las ciudades si los residuos orgánicos de las ciudades pudieran ayudar? Otro tema también sobre las semillas de sobrecitos. Entonces está hablando como de la importancia. ¿Sobre qué? Perdón, no la entendí. Las semillas de sobrecitos, ¿no? Entonces, okay. Que a veces no funcionan muy bien. Entonces está hablando de la importancia a lo mejor de esos, de promover o tener huertos urbanos para tener cerca alimentos que también tendría un impacto a temas de cambio climático por todo el tema de transporte. Y entonces, como qué papel podemos tener los ciudadanos en nuestras ciudades respecto a la soberanía alimentaria o como complemento, como dice usted. Ya. Bueno, es un poco todo relacionado. Yo creo que en las ciudades tenemos mucho que hacer, ¿no? En el campo es necesario, pero yo creo que algo que se ha olvidado es que en las ciudades también tenemos mucho que hacer, de dos maneras. Uno, promoviendo mercados, comercios locales para los productores aledaños. Siempre alrededor de las ciudades, siempre hay estas partes urbanas, periurbanas, pero hemos roto el vínculo entre la parte urbana y la parte rural, ¿no? Yo creo que tiene que haber un acercamiento, se tienen que crear mercados para estos productores locales. A veces los mercados en las ciudades aceptan productos de muchas otras partes del país, pero no hay posibilidad de que los productores locales tengan acceso, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo muy importante y fomentar que estos productores locales hagan prácticas más bien orgánicas o agroecológicas, ¿no? Yo les cuento una experiencia que conocí en Italia y en Francia, por ejemplo. Llega al punto en que
Un grupo de ciudadanos se compromete con un productor y invierten en la parcela del productor y hacen la planeación de la parcela de manera conjunta, ¿no? Si el productor tiene un buen rendimiento, todos los ciudadanos tienen un poco de cosecha, ¿no? Si el productor, por sequía, por lluvia, por lo que sea, por heladas, pierde, bueno, todos asumen el riesgo, ¿no? Entonces, esta es una manera en que también los ciudadanos ya participan activamente. Se puede llegar hasta ese nivel o se puede llegar al nivel de vamos a crear mercados que sean para estos productores, que conozcamos cuál es su sistema de producción, que tengamos certeza de cómo se están produciendo, de que no les están poniendo pesticidas y de que otra vez nos estemos acostumbrando a estos ciclos, ¿no? Hay ciclos acá en la Ciudad de México, por ejemplo, pues septiembre, octubre, tantito noviembre, está el maíz azul, maíz a cacahuacintle, ¿no? Y un poco de calabaza. Ahora en noviembre comienzan las papas. No le vamos a pedir a un productor en noviembre y en diciembre, pues dame calabazas y jitomates, porque no van a tener, ¿no? Pero tenemos que acostumbrarnos y también como urbanos de ir conociendo, ¿no? Y esta cercanía puede ser de que yo vaya en algún momento a conocer la parcela y también hay, bueno, para mí no tanto, pero yo sí he visto en muchas personas urbanas que están alejadas de estos temas, por ejemplo, sorpresas, ¿no? De ver, bueno, el trabajo que significa, el riesgo que significa y también la satisfacción de tener una producción. Yo creo que otra vez tenemos que volver al campo, que los residuos orgánicos en las ciudades composteados podrían ser un inmenso, un importantísimo insumo para, para toda la parte rural, si se les acerca hasta las parcelas, y comenzar a generar más huertos urbanos, chiquitos, en comunidad, en las vecindades, comenzar a ocupar espacios para tener huertos urbanos. Ya no es solamente que se va a tener un autoconsumo total, es comenzar a otra vez a regresar al trabajo de la tierra, a regresar a ver la importancia que es tener alimentos sanos y comenzar a comparar también aquellos alimentos que compramos en los supermercados y aquellos alimentos que nosotros producimos, ¿no? Sí, esta a lo mejor también contesta otra pregunta que nos hacían de por dónde empezar. Y otra de como casos de éxito, ¿en qué país usted cree que están haciendo un buen trabajo respecto al manejo de suelos? El manejo de suelos es un tema que está en crisis en todo el mundo. Y eso la FAO de los últimos años lo ha puesto en evidencia. Si ustedes entran a la página de la FAO y buscan suelos, van a ver ahora que hay toda una agencia de varios países sobre el manejo de los suelos. Están sacando muchos manuales, están sacando lineamientos, porque es un problema a nivel global. A nivel global, en todas partes, hasta en aquellos países donde de los años 30 pusieron el servicio de conservación de suelos, como en Estados Unidos, por ejemplo, ahora se encuentra absolutamente en crisis, ¿no? Famosa revolución verde ha afectado, ha impactado, ha degradado todos los sistemas de producción en el mundo. Y en muchas partes ahora la tendencia es esta, de haber otra forma de producir. Y en muchas partes nos estamos encontrando con la dificultad bueno, cómo uno da vuelta al timón después de 70 años. ¿Por qué es eso? Hay que dar vuelta al timón, ¿no? Y son pequeños pasos, todos aquellos pequeños pasos cuentan. De hablar de agroecología, de prohibir pesticidas tóxicos, de no permitir entrada de semillas transgénicas. Todos estos pasos es comenzar a poner muros y comenzar a decir, estamos comenzando a voltear el timón y tenemos que ir hacia otro camino. Ya organismos internacionales ya lo han dicho, no podemos continuar con este camino. Nuestros suelos están realmente deteriorados. Yo les he hablado de erosión nada más, pero si les hablase de contaminación de suelos por agroquímicos, bueno, es un dato que ni siquiera se tiene realmente a cabalidad, pero podemos tener que todos los suelos están contaminados, porque estos metales pesados de los pesticidas, pues no se degradan, se acumulan. Entonces, imagínense
imagínense el Bajío, imagínense toda la zona de alfalfa de la laguna. Imagínense todos esos suelos después de ¿cuánto? 50, 60, 70 años de recibir pesticidas, ¿cómo se encuentra? ¿No? Entonces, no hay realmente un país. Hay muchas experiencias en muchos países y todas esas experiencias nos están hablando de hay que transitar hacia otros sistemas de producción. A ver, doctora, permítame. Preguntan, bueno, ya comentó algo sobre aquí la alfalfa, ¿sí? Entonces hay un comentario respecto a cómo campesinos de las regiones dejan de sembrar para autoconsumo para sembrar forraje. Y también si tiene información respecto al efecto del malatión en la contaminación de los suelos. Bueno, del malatión, hasta donde yo sé, el malatión ya está prohibido, ¿no? En México. Hasta donde yo sé, me puedo estar equivocando, pero yo creo que el malatión ya está prohibido, es un organofosforado, está prohibido. Pero no, en este momento yo no tengo efectos, pero justamente yo creo que se prohibió por la gran toxicidad. Y a lo mejor me comentan equivoco. Como control del dengue. No sé si tenga... Sí, como control del dengue, no, pero en general el malatión se prohibió por su toxicidad, hasta donde yo sé, ¿no? Es como el DDT y todos ellos se prohibieron por su alta toxicidad. Y no tengo finalmente efecto. Y estos agricultores que cambian de autoconsumo a alfalfa es porque el mercado ha estado decidiendo qué se está cultivando finalmente, ¿no? Entonces, pues sí, en el caso de la laguna es lo que está dominando ahí, es toda la producción ganadera y de leche finalmente, ¿no? Y eso también es un poco lo que hay que hacer, o sea, muchos de los cultivos que están o que estamos produciendo no es para los humanos, es para el ganado, ¿no? Y entonces ustedes ya habrán escuchado hablar, no sé si el doctor Sarucán lo dijo esta vez, porque lo dice muchas veces, hay que consumir menos carne, definitivamente, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que hacer un cambio alimenticio y eso es difícil decirlos en el norte, pero hay que hacer un cambio en nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Y se tiene, sí, es poco a poco, o sea, esto no va a ser en 4 años o en 6 años. Este cambio se va a tener que estar manteniendo durante muchas décadas. Piense que son 70 años y ahora volver a cambiar no va a ser en unos pocos años, no va a ser con un programa de política pública, tiene que ser de manera constante y permanente durante muchos años para volver a reeducarnos. Piensen en estos productores que durante 70 años han utilizado la urea, han utilizado glifosato, han utilizado pesticidas y ahora se les dice hagan agroecológico. Ok, ¿cómo se sacan las hierbas cuando no hay mano de obra y no se puede usar glifosato, ¿no? ¿Cómo se fertiliza cuando no pongo urea? Hay que hacer composta. ¿Con qué mano de obra hago composta si ya los hijos se fueron, ¿no? Ya no se va a poner pesticida. ¿Cómo hago control biológico? O sea, es volver a reaprender absolutamente todo. Entonces, si no hay una fuerte capacitación técnica, si no hay organización local para que haya un aprendizaje horizontal, esto va a ser muy complicado. Pues, doctora, muchas gracias, muy interesante. Nos quedamos, yo creo que con la reflexión que también debemos tener ahorita de la importancia de nuestra salud con la alimentación por la circunstancia que estamos viviendo, que debemos de poner mayor énfasis en los alimentos que consumimos, de dónde empezar a ver esa relación que existe, o sea, de dónde provienen, que no vienen del supermercado, ¿verdad? Ni del refrigerador, ni la de tienda de conveniencia, de ver su origen y darle importancia a ese origen para promover mejores prácticas y además darle valor, el valor que tiene, o sea, cuando tenemos acceso a productos locales, a productores locales, valorar los alimentos que nos dan, ¿no? Que no se nos haga caro porque lo vemos a menor precio, pero obviamente con un menor valor nutricional, ¿no? Entonces, pues muy interesante lo que nos comenta. Muchísimas gracias.
por su tiempo, por su participación y esperamos verla en algún otro Biodiversa. No, pues un gusto y muchas gracias y saludos a todos los oyentes. Okay, gracias. Y bueno, yo me quedo dándoles unos avisos. Recuerden que si asisten a las pláticas de Biodiversa, pueden resubir su constancia de participación, entonces los invitamos a que se registren. Ahorita, bueno, ahí en la misma página de Facebook aparece la liga del formato donde pueden registrarse y ahorita les va a aparecer un código QR también que pueden escanear para que nos pongan sus datos y les hagamos llegar su registro. Les damos tiempo para que lo hagan. Ahí también tienen la liga en Facebook si no alcanzan a escanear. Y queremos también agradecer a los patrocinadores que hacen posible que tengamos este evento este año de manera virtual, pero si no fuera por ellos, no tendríamos la oportunidad de escuchar estas interesantes pláticas. Entonces, muchas gracias a todos los patrocinadores que nos apoyaron este año para poder llevar a cabo Biodiversa. Y también pues los invitamos a que continúen. Recuerden que este es el tercer día, pero que mañana jueves tenemos un taller y una plática de movilidad. Y el taller Poesía con la Naturaleza y la plática, la conferencia Movilidad del siglo XXI, ¿por qué debe ser saludable, segura, sustentable y solidaria? Entonces los invitamos mañana que se vuelvan a conectar y que terminen el viernes con el ciclo de conferencias de Biodiversa. Muchas gracias por su participación. Nos vemos mañana.